Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini super terram. La vida del hombre sobre la tierra es lucha. Luchemos juntos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oración de sello de protección. La persona se sella a sí misma. Le pido a Jesús que me selle con su preciosísima sangre contra cualquier y todas las incursiones del maligno, en particular contra cualquier espíritu de apego, familiar, y contra cualquier espíritu de venganza o toma de represalias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu bendición. Benedicta sit tua puritas, benedicta sit in aeternum, Deus in ipse delectatur in tam venusta pulcritudine. Tibi, o celestis principissa, Sacra Virgo Maria, tibi animam vitam et cor meum odie ofero. Me misericors respice, ne me deseras, o mater mea, ut sine benedictione tua moriar. La cruz es mi salvación segura, la cruz es lo que siempre adoro, la cruz del Señor está conmigo, la cruz es mi refugio. Crux mihi certa salus, crux est quam semper adoro, crux Domini mecum, crux mihi refugium. Augusta Reina de los cielos y Señora de los ángeles, vos que habéis recibido de Dios el poder y la misión de aplastar la cabeza de Satanás, os pedimos humildemente que enviéis vuestras legiones celestes para que, bajo vuestras órdenes y por vuestro poder, persigan a los demonios, los combatan en todas partes, repriman su audacia y los echen al abismo. ¿Quién como Dios? Oh buena y dulce Madre, siempre seréis nuestro amor y nuestra esperanza. Oh Divina Madre, enviad los santos ángeles para defendernos y arrojar lejos de nosotros al cruel enemigo. Santos ángeles y arcángeles, defendednos y guardadnos. Amén. Augusta Regina Celorum, celestis superan angelorum, que ab initio ad Deo recepisti potentiam et missionem ad caput satani conterendum, supplices deprecamur te mitere tuas legiones sanctas, ut te imperante et potentia tua, ubique persequantur demonia et configant eos, depriman audacitatem et expellan eos in ab abisso. Quis ut Deus? O bona et piissima Mater, semper amor et spes nostra eris. O Mater divina, mite sanctos angelos tuos ad nos defendendos, et longe osten eferum expellendum. Sancti angeli et arcangeli, defendite et custodite nos. Amén. Traducción de la conferencia del padre Chad Ripperger titulada La sexta generación, espíritus generacionales, de la generación perdida a la actual generación. Voy a dar a la conferencia primero, y luego si quieren preguntar algo, está bien. Si no entienden ni una sola cosa de lo que digo, está bien también. Risas. Cuando pregunté sobre qué tema querían que hablara en esta conferencia, me preguntaron acerca de la sexta generación, referido a un artículo que escribí hace un par de años
y básicamente la sexta generación es la generación que están naciendo actualmente. Y básicamente lo que se trata en este artículo es lo que llamamos espíritus generacionales, es decir, las influencias diabólicas empezando con la llamada generación perdida hasta donde estamos hoy. Los exorcistas se refieren a los espíritus malignos que son pasados de una generación a la otra como espíritus generacionales, y el modo en el que son pasados ocurre principalmente una vez que alguien dentro de una familia comete un pecado, y el demonio se mete dentro de su hogar, comienza a molestar a los demás miembros, y luego comienza a pasar de una generación a la otra. El motivo por el que se llama generacional es debido a que, según lo observado habitualmente, es pasado de padres a hijos. Allí es donde normalmente se ve. Normalmente los espíritus generacionales son pasados de una persona que comete un pecado grave introduciendo al demonio al hogar, como expliqué antes. Una vez que el demonio pone el pie dentro del hogar, comienza a trabajar sobre la gente que vive en él. Pero luego, si la persona que dejó entrar al demonio en primer lugar es alguien de autoridad, se puede pasar de generación en generación, y esta herencia se basa puramente en el permiso que esa autoridad le ha dado de entrar en el hogar. Así que los niños pueden terminar recibiéndolo. Sin embargo, el pasaje de espíritus generacionales no es solamente entre padres y niños, sino que puede ocurrir también con gente que tiene un contacto cercano con alguien durante un largo periodo de tiempo. Es decir, si tú trabajas con una persona que está poseída, ese demonio comenzará a molestarte a ti también. El pase de espíritus generacionales es una realidad espiritual que ocurre por una variedad de factores, entre ellos el estado del alma de la persona que recibe al espíritu generacional. Una persona que no está en estado de gracia tiene mayores probabilidades de ser afectado por el espíritu que está siendo heredado. Alguien que está en pecado mortal está esencialmente desprotegido, así que cada vez que cometes un pecado mortal, estás sin protección frente a la influencia diabólica. Algunas personas son más susceptibles a las cargas diabólicas de otros, por ponerlo de alguna manera, así que algunos solo han estado alrededor de alguien así por un tiempo y otras por más tiempo. La relación que uno tiene con la persona, referido a la autoridad, puede afectar cómo se pasa el espíritu. Al llevar una vida espiritual activa, es decir, que si meditas todos los días, te confiesas regularmente, vas a misa, estas cosas tienen menos efecto sobre ti. Recurrir a los sacramentos, usar el escapulario, usar agua bendita, todas esas cosas pueden ayudar. Ahora, los psicólogos actualmente atribuyen el comportamiento de los niños al aprendizaje por imitación de los padres, lo cual es cierto. Sin embargo, hay ciertos tipos de comportamiento que los confesores pueden testificar que los niños contraen sin saber que los padres también los están haciendo. Entonces, por ejemplo, el padre confesará algún extraño pecado contra el sexto mandamiento. El ambiente familiar es muy casto, pero el niño de 9 años confesará que tiene tentaciones referidas a ese tipo específico de comportamientos extraños. No es que el niño lo sepa, es que en ese proceso el espíritu está siendo pasado. Los espíritus generacionales pueden quedarse con una persona y familia, y pueden pasar a generaciones posteriores hasta la 4ª o 5ª generación. En ocasiones el espíritu generacional puede saltarse a algunas personas en la generación, así que notarás que toda una familia puede estar afectada, menos una. Los espíritus generacionales pueden ser bloqueados o removidos de un árbol genealógico a través de varias oraciones dichas por miembros de la familia. Cada demonio heredado tiene una naturaleza específica, y cuando el demonio es introducido en la línea generacional, tiene una naturaleza y personalidad específica, y conducirá a las personas de acuerdo a ellas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hará que una persona se concentre en el alcohol. La persona se vuelve alcohólica, pero la naturaleza del demonio es la soberbia. O hará que la persona se concentre en problemas relacionados al 6º y 9º mandamiento, es decir, en áreas de castidad, pero de hecho es un demonio de miedo.
Así que tienes que descubrir si este miedo demoníaco está siendo pasado generacionalmente. Pero ya que estamos hablando del pasaje de demonios generacionales, queremos hacerlo en un contexto más amplio, relacionado a las últimas 5 generaciones. Los demonios invierten el orden establecido por Dios, y usualmente lo hacen imitando las cosas de Dios. Así que Dios le asigna a cada persona un ángel guardián, lo cual es sabido entre católicos, pero lo que muchos católicos no saben es que la piadosa tradición nos dice que Dios asigna también ángeles guardianes a las familias, corporaciones, algunos edificios, iglesias, parroquias, estados, países e incluso regiones. Los demonios hacen lo contrario. Por voluntad pasiva de Dios, es decir, que Dios lo permite, ciertos demonios afectan a las familias, corporaciones, parroquias, países, regiones e incluso a órdenes religiosas y diócesis. Por tanto, tendrán algún tema muy específico y de hecho puedes verlo si vas a cada diócesis. Cada una parece estar lidiando con diferentes cosas específicas, y no se trata solo de la complexión de las personas, sino de los demonios que las impulsan. Pero un área que generalmente se pasa por alto en esta discusión acerca de cómo los demonios invierten el orden establecido por Dios es que está en relación a cada generación en particular. Cada generación, y con generación me refiero a aproximadamente entre 20 y 30 años, tiene un tipo de vocación. Tiene ciertas tareas a las que Dios le está llamando, a luchar contra ciertos males, a alcanzar ciertas perfecciones, a hacer avanzar a la humanidad de una manera determinada. Y por eso Dios los llama a eso, y si cumplen con eso o no, depende. Dios asigna un ángel para proteger a esa generación, y a veces este ángel les es dado para ayudarlos a superar los problemas que tendrán que enfrentar. Pero los demonios, como dije, con el permiso de Dios, también afligen a cada generación. No hace falta un doctor en teología moral o teología espiritual para reconocer que la Iglesia y el mundo están en un estado particularmente malo, tanto moral como espiritualmente. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? ¿Y cuál es la complexión de nuestro panorama social? Ahora, esto aplica solo a Estados Unidos, aunque pueda aplicarse a otros países, pues he estado en contacto con un teólogo inglés que cree ver que, como se dice en latín, mutatis mutandis, que si bien en Inglaterra se dan algunas diferencias, las cosas son esencialmente similares. Pero el punto es que aplicará diferente en diferentes sociedades. Hay muchos estudios acerca de cómo las ideas filosóficas, teológicas, afectan el devenir de la historia y a cada generación. Pero raramente oímos hablar acerca de lo que llamamos el lado preternatural. ¿Cuál es la influencia espiritual? ¿Qué están haciendo los demonios para conducir a la historia humana en la dirección que ellos quieren? La respuesta a cómo llegamos aquí es compleja e involucra a muchos agentes diferentes, causas, efectos, etc. Así que para dar una explicación simplificada del mal estado de las cosas, que no podemos dar meramente una explicación preternatural, no podemos echar la culpa de todo a los demonios, pues hacer eso es irreal, pero las fuerzas espirituales impulsando la historia son reales, y son reales porque afectan a gente real. Nos afectan a cada uno de nosotros, a cada individuo, que además de tener un ángel guardián, la opinión común de los teólogos es que Satanás decide, por su gusto de imitar a Dios, asignarte a un demonio para afligirte en algún área particular de tu vida, y eso afecta el devenir de la historia, porque nosotros lo afectamos. Obviamente Dios es el Señor de la historia. Eso quiere decir que por su voluntad positiva, inclina a la gente a hacer el bien y a moldear la historia, y por su voluntad pasiva, permite que la gente malvada tome malas decisiones o incluso demonios por parte de ellas para moldearla también. En otras palabras, Dios es quien determina hacia dónde se dirigirá el flujo de la historia. Donde estamos ahora es porque Dios lo ha permitido y lo moldeó de maneras determinadas. El flujo de la historia depende en última instancia de Él, pero Dios nos utiliza para darle forma. Ahora, esto no significa que todos en una generación, como en la generación yo, baby boomers, por ejemplo, no todo el mundo en esa generación sufrirá esos problemas.
Quiero enfatizar nuevamente, porque siempre hay alguien que sobregeneraliza, que no todos en esa generación son así. Cada generación tiene gente que no queda atrapada en el entusiasmo o el espíritu de esa época en particular, así que no es todo el mundo. Pero sí queremos hablar sobre cómo llegamos a donde estamos ahora. Así que vamos a comenzar con lo que se llama la generación perdida, 1883-1900. La generación que se hizo adulta poco después de la Primera Guerra Mundial. Este término fue popularizado por Ernest Hemingway en su novela Fiesta, The Sun Also Rise. Algunos dicen que generación perdida es un término que sirve para describir a un grupo de escritores norteamericanos que se rebelaron contra aquello en lo que Estados Unidos se estaba convirtiendo en la década del 1900. En este momento Estados Unidos se convierte en un gran destino de negocios, donde puedes ser alguien si solo pones tu energía en ello. Sin embargo, los escritores de la generación perdida sintieron que Estados Unidos no estaban a la altura de esa historia de éxito porque el país carecía de cultura cosmopolita. Era muy rural en ciertos aspectos. Sencillamente no era metropolitana. No estaba orientada a las grandes ciudades, etc. Su solución era armar las maletas y viajar a Europa. Hasta la vista, baby. Y de esta manera buscar un modo de vida cosmopolita. En la década de los años 20, la ética laboral de origen blanco protestante anglosajona era la única cultura considerada como válida por la mayoría de los norteamericanos. Hasta este punto se esperaba que los escritores norteamericanos continuaran utilizando el rígido estilo victoriano del siglo XIX. Pero los escritores de la generación perdida estaban por encima y apartados de la sociedad estadounidense, no solo en términos geográficos, pues vivían en áreas metropolitanas, sino también en su estilo de escritura y los temas sobre los que escribían. Si alguna vez lees algo de la literatura de este período, es francamente muy extraña. Su distancia de la sociedad resultó entonces en un gran descontento con la cultura norteamericana por parte de estos escritores. Los escritores estaban cambiando instrumentalmente el estilo del país de victoriano a moderno, que es lo que vemos hoy. Esta generación se conoce también como la generación de la Primera Guerra Mundial. Ha visto todo, desde la invención del automóvil a la vida cotidiana. Mi abuelo, que era parte de esta generación, usaba un caballo y un arado para sembrar su campo, así que estamos hablando de esa generación. Pasaron de eso, caballo y carruaje, a la llegada del hombre a la luna en el transcurso de su vida. Hablamos de un cambio drástico en la forma en que ocurren las cosas. Es una generación compleja, puesto que no aceptó los valores de sus padres. Estoy pensando en los años locos, la década de los 20, cuando la moral comenzó a colapsar un poco. Pero muchos de ellos no aceptaron eso. No se entregaron al hedonismo y a la búsqueda de una vida opuesta a una sólida ética laboral. De hecho, la mayoría de los miembros de esa generación siguieron la tradición de sus padres, especialmente en el área de la religión. Un sello distintivo de esa generación fue su apropiación del sufrimiento. Con apropiación me refiero a que lo hicieron propio, lo aceptaron. En mi experiencia y en la de muchos otros, y acorde a lo que muchos hemos leído, esta fue la generación que podía soportar el sufrimiento sin importar cuán severo fuera, sin quejarse. Aunque muchos de ellos no lucharon, vivieron la Primera Guerra Mundial, soportaron la Gran Depresión, también vieron la Segunda Guerra Mundial, aunque muchos tampoco lucharon en ella, pero la capacidad para soportar el sufrimiento y ofrecerlo era casi a nivel instintivo. Estaba tan arraigado en su vida que para ellos era parte de la naturaleza, parte de la vida. De hecho, el sufrimiento era una parte tan natural de su vida que hablar sobre ello era como hablar del ritmo del césped creciendo fuera de la casa. Simplemente no se hacía. Era parte de la vida. La vida era sufrimiento. Un vallis lacrimarum, un valle de lágrimas. Así que nadie hablaba sobre ello. No se hablaba de los problemas, de las cosas dolorosas, de las cosas difíciles. Y ahí comienza el problema, creo yo, que conduciría a un total colapso social. El espíritu generacional de la generación perdida era el espíritu de la falta de comunicación, no de mala comunicación. No se comunicaban, no les enseñaron a sus hijos cómo abrazar la cruz, su habilidad para aceptar el sufrimiento.
Esto se convierte en un punto clave, pues cada generación subsecuente no solo hereda ese demonio de una a la otra. Sabes virtualmente todos hoy, al momento que sugiere soportar el dolor, hay un marchitamiento inmediato. Oh, no puedo hacer eso, ¿sabes? Hay una incapacidad para abrazar la propia cruz. Pero no solo aceptaron eso, sino que además hay capas de modo que cuando llegamos a la próxima generación, tendrán el peso de los espíritus diabólicos de las 5 generaciones anteriores. Así que no enseñaron a sus hijos a apropiarse del sufrimiento para obtener virtudes como hicieron ellos. Esta no es una falta consciente de ellos por lo que se puede deducir, pero es una experiencia común de sus hijos, muchos de los cuales están vivos hoy y pueden confirmar lo verdadero de la observación. Esta fue la generación de la austeridad y la sencillez. Solo poseían lo que necesitaban, ni más ni menos. Cuando mis abuelos murieron, además de los muebles y algunas otras cosas, lo único que no necesitaban era el televisor. Esa era la única cosa en su casa que podíamos ver que no necesitaban. Todo lo demás eran cosas necesarias. Parte de esto fue la consecuencia de sufrir los tiempos de la Gran Depresión. Parte de ello se debió a que no tenían mucho dinero durante su vida. Sin embargo, la sencillez y la austeridad eran un signo de que incluso después de que el sufrimiento se hubo terminado, no se consintieron a sí mismos como nosotros solemos hacer. Eso vendrá con una generación posterior. Para consentirse a uno mismo, uno tiene que primero desear evitar el sufrimiento. Esta generación tenía gran disciplina interior y mantuvieron una estructura familiar, aunque a veces con demasiada mano dura. El esposo mantenía su liderazgo en el hogar y la mujer se sometía aunque luchaban contra la maldición de Eva. Lo que dicen las escrituras es: hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Génesis 3:16. Y en hebreo esa apetencia refiere al deseo de controlarlo. Eso es en lo que se atascan las mujeres. Adán se atascó en el afeminamiento cuando dudó de su liderazgo y no hizo lo que tenía que hacer. Los hombres eran hombres y las mujeres eran mujeres. Esa sí que es una frase para el tiempo actual. No había afeminamiento. La vida era dura, así que la blandura no era una opción. Si alguien era blando, es que había algo obviamente mal en aquel individuo. Ok, sus hijos son llamados la generación grandiosa. Tom Brokaw acuñó el término para describir a la generación que creció en los Estados Unidos durante la Gran Depresión y luchó en la Segunda Guerra Mundial, así como aquellos cuya productividad en el ámbito interno durante las guerras hizo una contribución material decisiva para el esfuerzo bélico. Brokaw opinó que era la más grandiosa generación jamás producida y que quienes luchaban no lo hacían por fama y reconocimiento, sino porque era lo correcto. Voy a volver a esto luego. A esta generación se la denomina a veces la generación G. Sin embargo, es difícil compartir el entusiasmo del señor Brokaw por aquella generación. Si bien es cierto que los hombres y mujeres son de la gente más decente que puedes encontrar, son generosos, amables, cariñosos, abiertos, accesibles, etc., había un defecto en esa generación que originó una cascada de eventos que nos llevaría a uno de los peores estados de la historia reciente. Esa generación creció durante la Gran Depresión, pero no se apropiaron del sufrimiento que tuvieron que atravesar. No abrazaron su cruz como lo hicieron sus padres. Solían quejarse, y esto lo puedes leer, ver e incluso oír sobre el sufrimiento que vivieron, su falta de comida y la variedad de comida. Cuando escuchas sobre la Gran Depresión decían: «Oh, solo hemos tenido remolacha para cenar». Oye, al menos has tenido remolacha. No les gustaba la austeridad bajo la que habían sido educados. Lucharon en la Segunda Guerra Mundial, pero volvieron convencidos de que nunca más volvería a ocurrir. No fueron a la guerra para hacer lo correcto. Fueron a la guerra porque se sintieron obligados y cuando volvieron se sentían contrariados sobre lo que habían tenido que vivir, así que no lo querían volver a pasar y tampoco iban a hacérselo vivir a sus hijos. Lo hicieron por obligación, no por intenciones idealistas. Bajo sus grandes hazañas había un espíritu latente, que era el de no estar dispuesto a sufrir. Podían negarse a sí mismos con facilidad cuando era necesario,
pero no les gustaba. No ganaron ese espíritu de mortificación en el que se encuentra el gozo en el sufrimiento per se que tenían los santos. Su espíritu generacional era la falta de mortificación y de inadecuación de la voluntad de aceptar el sufrimiento. ¿Cómo se puede acusar así a una generación que hizo tanto por Estados Unidos, lucharon en la Segunda Guerra Mundial y trabajaron muy duro? Lo hicieron no porque su fin era perfeccionarse espiritualmente por el perfeccionamiento en virtudes. Ese no era su objetivo. Esta es una generación en que la discusión acerca de las virtudes colapsó. Esta es la generación que detuvo la discusión sobre las virtudes. Más bien se trató de obtener mejoras materiales, sobre todo para los hijos. Consintieron a sus hijos, como veremos en la próxima generación, en todo lo que podían dentro de los límites de la decencia, pero los consintieron básicamente. Los consintieron al darles cosas contra las que generaciones anteriores habían advertido, y los consintieron removiendo cualquier obstáculo que se interpusiera en su consentimiento. ¿Cómo sabemos esto? No olvidemos que esta es la generación que bloqueó el pasaje intacto de la tradición en la Iglesia. Les fue dado a ellos intacta, pero al momento de pasárnosla a nosotros fue hecha pedazos. Esta es la generación que lo hizo. ¿Por qué? Porque seguir la tradición requiere disciplina y autocontrol, pero sobre todo autonegación. Si uno quiere pasar la tradición intacta, solo se puede lograr haciéndose uno mismo a un lado, asegurándose de que uno no se está interponiendo en ella y pasarla sin mancharla. La generación grandiosa no hizo nada de esto. No fue esta generación la que forjó el Concilio Vaticano II, sino la que forjó el Concilio Vaticano II y la masacre posterior. Fue esta generación la que nos trajo el ablandamiento de los requerimientos disciplinarios en la Iglesia. Fue esta generación la que permitió enviar inmoralidad heterodoxa en la vida de la Iglesia. Fue esta generación la que comenzó a meter debajo de la alfombra los problemas de pedofilia, que por cierto comenzó bajo su vigilancia. La mayoría de los pedófilos que fueron encarcelados en los años 70 y 80 estaban en los seminarios con ellos en su tiempo, o bajo su cuidado durante los 60. También los problemas de homosexualidad entre el clero barrieron bajo la alfombra. Rechazaron y no defendieron ni enseñaron la inmoralidad de la contracepción. Fue esa generación la que nos dio Roe vs. Wade, la implosión de las leyes contraceptivas. Esta generación nos dio todo eso. Tendemos a mirarlos como si fueran gente maravillosa, pero ¿qué ocurrió con esta generación? No se desapegan de este hijo suyo, es decir, si discutes con ellos acerca de los cambios de los últimos 40 o 50 años, es como un niño feo al que han dado en adopción. No admiten que es una cosa desagradable y tampoco admitirán que es un problema, y tienen un enorme apego a ello, a los logros. El resto de ellos no admitirá ni siquiera dentro de la Iglesia que han decaído en cada categoría, excepto en las conversiones, y eso solo gracias a los matrimonios. Cada área de la Iglesia ha decaído bajo su guarda. Todas y cada una menos esa. De hecho, puede considerarse que esa generación le fue entregada a una Iglesia que estaba en su apogeo a nivel catequístico, pues la gente conocía su fe generalmente, a nivel moral, espiritual y financiero. Al menos a un nivel externo. Y a cambio nos dejaron miembros que están espiritual, moral y financieramente en bancarrota e ignorantes a nivel de catequesis. Eso es lo que tenemos ahora. Para poder mantener la disciplina, la ortodoxia y por el bien de la Iglesia, era necesaria la mortificación y abrazar la cruz. En cambio, la complacencia en abrazar al mundo moderno fue para ellos motivo de orgullo. Abrazar la cruz requiere negarse a los bienes legítimos que ofrece el mundo, no porque sean malos, sino porque son buenos, y nosotros, trabajando bajo el pecado original, si no nos negamos a nosotros mismos, terminaremos en un problema, pero todo esto requiere abrazar la propia cruz.
Fue durante esta generación que la mujer entró en el mundo laboral como resultado de haber sido llamada para el esfuerzo bélico, así que las mujeres tuvieron que ir a trabajar a las fábricas, pues los hombres estaban luchando en la guerra. Y a las mujeres les gustó la libertad financiera que les dio la independencia, así que cuando los hombres volvieron no quisieron someterse. Las mujeres de esa generación sucumbieron a la maldición de Eva de una manera sin precedentes. Las mujeres de la generación anterior hubieran considerado la forma en que estas mujeres se negaron a someterse a sus maridos una absoluta vergüenza y un escándalo. Odiaban a sus esposos y pensaban que no hacían nada bien, sin importar qué tan buenos fueran esos hombres. Algunos de ellos son los mejores tipos que puedes llegar a conocer y sin embargo sus mujeres no lo soportan. Tienen problemas serios de control en relación a sus esposos y a veces sus hijos. Odian el rol de la mujer y su lugar en la sociedad. A mí me encanta esa frase de Santo Tomás de Aquino que dice: las mujeres están en 3 estados. Eva fue creada en el estado de sujeción, pero el sello distintivo de esa etapa es que él la cuidaba, la amaba, era solícito, la trataba bien. Pero luego de la caída, entró en el estado de la subordinación en el que Adán no la trataba tan bien, pero dijo que en el cielo, el 3er estado, la mujer no está ni en estado de subordinación ni el de sujeción, porque algunas mujeres reinan en el cielo. Así que les suelo decir a las mujeres: el problema no es tu lugar en esta vida, el asunto es más bien la santidad con la que atraviesas ese proceso. Y les digo también: mira, si quieres controlar a tu marido, no esperes las ganancias a corto plazo de esta vida. Sométete a él, hazte más santa que él, y tendrás un lugar más alto que él en el cielo, y allí podrás darle órdenes por toda la eternidad. Risas. Así que estas mujeres se rebelaron contra la autoridad de sus maridos, rompieron la paz de la vida familiar, usurparon la autoridad del varón. La usurpación es un pecado contra la justicia, pues actúas contra la justa autoridad de alguien. Permitieron la triangulación entre sus hijos. Cuando un niño acude a uno de sus padres y le pide permiso para hacer alguna cosa, y cuando obtiene un no, acude al otro y obtiene un sí. Así que hicieron esta triangulación, la permitieron. Contradecían las decisiones de sus maridos y son las que contradecían la autoridad de sus maridos en relación a la disciplina, aunque no siempre. Tenían poco control sobre sus gastos y en contraste con las mujeres de la generación perdida, no hallaban ningún atractivo en la austeridad y la virtud de la sencillez. Como evidencia de esto, vemos que consideraban el estado de sus hogares como inferiores a ellas, incluso cuando estos eran fenomenales. De una manera u otra, terminaban sintiéndose estafadas en la vida, sin obtener todo lo que querían. Fueron ellas también quienes comenzaron a utilizar métodos de contracepción. Como cualquier mujer que sucumbe a la maldición de Eva, por la ley natural inscrita en su corazón en relación a la autoridad de su marido y su alteración, actuaron contra ella y se volvieron amargadas y enfadadas. Cuando no cumples con la ley natural, eso es lo que ocurre contigo, como también la depresión y otras cosas del estilo son resultado de negar la ley natural. El hombre sucumbió totalmente a la maldición de Adán durante esta generación, dándole a la mujer todo lo que quería para mantener la paz. No voy a discutir con ella, solo le daré lo que quiere. No disciplinaban a sus hijos, no mantenían la autoridad en su hogar ni en la sociedad, sino que la entregaron a sus esposas y a sus hijos. El movimiento hippie y Woodstock son testimonio del fracaso de la masculinidad para mantener el orden y la autoridad en nuestra cultura. Fue esa generación la que no lo hizo. Anularon décadas e incluso siglos de tradición en las esferas política y social. Fue bajo su cuidado que el caso de Roe contra Wade ocurrió. Toleraron demasiado de sus hijos y de sus esposas porque mantener los límites era doloroso y requería abrazar la cruz. Cuando tu mujer te está irritando es doloroso, algo difícil con lo que lidiar. Es posible decir que la generación grandiosa es una de las peores generaciones en la historia de la Iglesia, pues el modernismo es una, sino la peor, de las peores herejías en toda la historia de la Iglesia, y fue permitida, promovida y aceptada bajo la guardia de esta generación.
Piensen en lo que significa. Posiblemente la peor herejía en la historia de la Iglesia fue permitida, promovida y aceptada por esa generación. ¿Cómo podemos decir que es grandiosa? Fue esta generación la que comenzó a perseguir la ortodoxia, la tradición y la devoción. Y ahora llegamos a los baby boomers, la próxima generación. El baby boomer es una persona nacida durante la explosión demográfica ocurrida luego de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1946 y 1964, de acuerdo con la Oficina de Censos de Estados Unidos. A esta generación se la conoce también como generación hippie, por la subcultura hippie que se originó en los Estados Unidos a mediados de la década de los años 60. Los hippies adoptaron los valores desordenados de lo que llamamos la generación beatniks, que eran un pequeño segmento de la población de la generación grandiosa, ubicada en California, y son básicamente la generación que comenzó a experimentar con drogas, sexo y rock and roll. Este proceso ya estaba empezando en los años 50, y la generación beat fue la que aceptó este tipo de cosas. Ellos crearon sus propias comunidades, escuchaban rock psicodélico, forjaron la revolución sexual, y algunos de esa generación usaron las drogas necesarias para experimentar estados alternativos de conciencia. Esta generación llegó a la edad adulta en el momento en que la tecnología podía ayudarlos a consentirse en las variadas y desordenadas actividades en las que se involucraban. El espíritu generacional de la generación de los baby boomers es el de la indocilidad a través de la intemperancia. ¿Qué significa esto? Debido a que la generación grandiosa los consentía y no les transmitieron las tradiciones de sus padres que requerían disciplina y mortificación, a la generación de los baby boomers le fue permitido ejercer varias formas de intemperancia para consentirse. Simplemente se les daba todo, se les compraba un montón de cosas, tenían que lograr todo lo que quisieran, etc. Nunca tuvieron que negarse a sí mismos, porque si bien las cosas no eran perfectas, la vida era bastante abundante en esa época, al menos en los Estados Unidos. Parte de aquellos que fueron a la guerra en Vietnam había muy pocas dificultades en sus vidas más allá de las que les endilgaban a sus padres. Es la culpa de mis padres que yo sea un desastre. Y hay cierta verdad en algunos casos, pero la intemperancia los llevó a la indocilidad. La docilidad es la virtud por la cual una persona se deja guiar fácilmente por una persona que sabe más y está por encima de ella. En otras palabras, es una persona a la que acudes cuando no sabes qué estás haciendo, así que tiene que guiarte. Debido al hecho de que nuestros apetitos, es decir, nuestras mociones, dejadas a su suerte por la intemperancia, no van a tolerar la frustración, los baby boomers se convirtieron en indóciles porque dejarse guiar requiere negarse a sí mismo. Cuando no sabes qué hacer, o cuando tus padres te dicen qué hacer, o alguien más te dice qué hacer, tienes que negarte a ti mismo. Puedes tener otras inclinaciones que son contrarias a ello, pero tienes que hacerlo. Requiere la voluntad de ser humillado a través de la propia ignorancia y locura para saber qué es lo correcto. La intemperancia también afecta al juicio, pues uno llega a creer que lo pecaminoso es moralmente aceptable. Santo Tomás de Aquino observa que uno de los efectos de la lujuria es el odio a Dios, porque prohíbe el uso de la facultad generativa de un modo desordenado. Es decir, que no puedes involucrarte en ciertas prácticas sexuales. El odio de Dios es sencillamente el extremo de la indocilidad, en el que uno no desea quitarse de lo que quiere para hacer lo que es correcto. Pero la indocilidad condujo a esa generación a la impiedad. La piedad es la virtud por la cual uno honra a aquellos que están por encima. Es la virtud por la que honramos a nuestros padres en la tierra, a nuestros antepasados, a los sacerdotes, etc. Los baby boomers sencillamente lo sacaron a relucir. La impiedad del rechazo de la tradición de la generación grandiosa que la bloqueó. La generación grandiosa rechazó la tradición de sus antepasados, hicieron algo totalmente diferente, y entonces la generación hippie descomprimió esa impiedad. Lo que la generación grandiosa falló en comprender es que al no abrazar su cruz, una de las más grandes cruces que tendría que soportar es ver a los indisciplinados que serían sus hijos, irrespetuosos para con la autoridad y la santidad de la vida,
simplemente estarían fuera de control. Al final, los baby boomers serían un ejemplo de cosechas lo que siembras. Debido al hecho de que no disciplinaban a sus hijos y al hecho de que no actuaban de acuerdo a la disciplina, fallaron en formar moralmente a sus hijos, y esto se convirtió en un gran problema, y esto se convirtió en un problema luego con los niños que tuvo a su vez la generación hippie. Sin embargo, la impiedad no estaba dirigida solo a los padres. La piedad es una virtud doble en la que uno no solamente honra a los superiores, sino que también muestra solicitud y cuidado por aquellos que están debajo. Los baby boomers se distinguen por su inhabilidad para ser guiados. No se les puede corregir, no se les puede decir nada. No respetan la autoridad y están constantemente reclamando poder bajo apariencia de democracia. Pero una vez que lo consiguen, son unos absolutos dictadores porque solamente siguen sus apetitos. Sin embargo, una vez que consiguen un puesto de autoridad a través de la democracia u otro medio, se muestran despiadados. Desprecian a quienes están por debajo de ellos. Son egoístas y demandantes, o sencillamente no les interesa el estado de las cosas en relación a los que están por debajo de ellos. ¿Cuál es la próxima generación? La próxima generación abarca dos subgeneraciones, una llamada la generación X y la otra la generación Y. No hay un acuerdo universal respecto de cuáles son los años en los que nacieron quienes constituyen a estas generaciones, pero generalmente se considera a quienes nacieron entre los principios de los años 60 y principios de los 80, usualmente no pasando de 1981 o 1982. A esta generación se le llama a veces la 13ª generación, la generación 13. La generación Y describe a la cohorte demográfica subsiguiente a la generación X, pero como una especie de generación interna. Los autores han definido fechas que van desde mediados de los años 70 a finales de los años 80 e incluso a principios de los 90 para la generación. Y fue en los años 2000 que se definió a esta generación. A esta generación se la conoce como la generación Yo, porque los miembros de esta generación se destacan por su narcisismo, y ese es su espíritu. Todo gira en torno a ellos. Pero bueno, ¿qué podrías esperar? Primero que todo, no tienes que sufrir, así que tienes ese demonio trabajando. Luego consentirse, pues esta gente tiene intemperancia de la misma manera que sus padres, así que los hicieron egoístas y egocéntricos. El espíritu generacional de estas dos generaciones es el de la inmoralidad o de ausencia de religiosidad. Los miembros de esta generación usualmente se destacan por tener personalidades agradables, de hecho son gente amable, fácil de llevar y para nada malintencionados, generalmente. No son inmorales como los de la siguiente generación, es decir, no van a tomar tu terreno, no intentarán lastimarte, no intentarán aprovecharse de ti, y como regla general no les gusta discutir. Sin embargo, no entienden cuál es el punto de la religión, y esta es la primera generación a la que se le permitió elegir qué religión seguir. Esto preparó el camino para la sexta generación, que es su progenie, y sobre la cual hablaremos en un minuto. Como les fue dado todo y nunca tuvieron que trabajar para conseguir nada cuando eran más jóvenes, todo lo que les requiere esfuerzo les resulta muy enojoso, así que lo ignoran. Esta es la razón por la que esta generación no presta atención a los detalles. Una vez tuve que hacer 11 llamadas para corregir una prescripción médica porque la enfermera, que era de esta generación, tenía demasiada pereza como para marcar una simple casilla en una pantalla del ordenador. Literalmente. Todo lo que tenía que hacer era marcar una casilla. Mientras tanto, yo perdí horas de mi tiempo. Pero así es como funcionan, porque no se molestan si no quieren hacerlo. No les importa cómo eso afecta al otro. No le prestan atención a los detalles y están llenos de una pereza profunda por la cual si toma 2 segundos más apretar un botón en el ordenador, no se molestarán en hacerlo. No tienen ninguna ambición que los impulse en sentido coloquial. Incluso los comentadores sociales están notando esto. Esta generación no tiene ninguna ambición, no quieren mejorar, no quieren una vida mejor para sí mismos. Ellos creen que no deberían tener que trabajar
pero sí deberían recibir un sueldo. No tienen sentido de la responsabilidad porque pueden salirse de cualquier lío que hagan o dejárselo a otros. Cuando yo estaba en el colegio, si te portabas mal y terminabas en la oficina del director, rezabas para que tus padres no se enteraran, porque si lo hacían, no solamente te tocaba la bronca en el colegio, sino también en tu casa. Pero no es así con esta generación. La generación hippie se consentían. Por tanto, cuando sus hijos hacían algo malo, en lugar de corregir a su hijo para su beneficio, ponían a parir a la maestra por corregir al niño. Lo que aprendía entonces el niño era que él podía hacer lo que quisiera, pues no tendría consecuencias. No tengo por qué hacer nada, y si realmente hago algo muy malo, ese es un problema para alguien más. Cuando le señalas los defectos a esta generación o cuando le señalas a alguien algo que ha hecho mal, nunca se hacen cargo de ello, sin importar cuán obvio sea. En cambio, su respuesta es: ¿por qué me atacas si no he hecho nada? Sí, has hecho esto. Sí, pero no es para tanto. ¿Por qué me atacas? En lugar de darse cuenta de que deberían corregirse. Como resultado de esto, no tienen noción de lo bueno y lo malo, y por tanto no tienen una brújula moral, pues los hippies no los han entrenado para ello. Así que cada corrección que reciben les resulta una afrenta fuera de eje y totalmente gratuita. Como sus padres los defendieron cuando rompían las reglas y no tuvieron que responsabilizarse por su comportamiento, las reglas y las leyes no aplican para ellos. Si ven una señal que dice prohibido entrar, entrarán. La señal no aplica para ellos. ¿Por qué? Porque cada vez que rompieron una regla no hubo consecuencias. No siempre, claro, estoy exagerando. Solo comprenden los aspectos penales de la ley, es decir, si reciben un castigo aunque no les gusta y les parece desubicado. Esta es la generación del Dr. Spock, quien sostenía que nunca se debe dar nalgadas a un niño, y desde entonces tenemos ese problema. Nunca han asociado el mal comportamiento con el dolor y el buen comportamiento con la recompensa. Como resultado no tienen conciencia o sentido del bien y del mal, y por el hecho de que nunca fueron castigados, no comprenden la obligatoriedad de una ley. Cuando les dices, esta es la ley, no parece tener ningún poder sobre ellos intelectualmente. Siempre han tenido todo lo que querían, tanto si respetaban la ley como si no. Esto aplica no solo a reglas y normas sociales, sino incluso a la ley de Dios. Esta generación cree que la más mínima excusa los exenta de las leyes que se vinculan al pecado mortal. Por cierto, esta es la generación de los que empezaron a convivir antes de casarse. Y cuando les dices que las escrituras lo prohíben, te dicen que es mejor probar antes de casarse para ver si funcionará. ¿En serio? Pero esto se desprende de que creen que la ley no aplica para ellos. Cuando les dices que no ir a misa en domingos y días de precepto es un pecado mortal, te dicen que están muy cansados para salir de la cama. Dios lo entenderá. O que no entienden que hay gente ocupada en estos días. No hay conciencia de la obligatoriedad de la ley. Esto también significa que cuando hacen algo malo o tienen un defecto, no tienen la menor vergüenza al respecto, que es el camino que fluye hacia el demonio de la depravación, que es el de la próxima generación. Como son narcisistas quienes pertenecen a estas generaciones X e Y, no se tienen cortesía. Fueron entrenados para centrarse en sí mismos. La cortesía requiere circunspección, mirar a tu alrededor, prestar atención a otros. Esta falta de cortesía va de cosas como abrir la puerta para dejar pasar a otro, dar trato deferente a los mayores, moverse cuando la gente necesita pasar. Y esto es una joya. Una vez estaba conduciendo mi coche por la calle y un grupo de gente de esta generación estaba caminando súper lento por la mitad del camino. Tenían toda la calle bloqueada. Te ven que estás ahí atrás, pero eso no tiene ningún impacto psicológico sobre ellos. Que haya un coche detenido detrás de ellos mientras van silbando por el medio. Al final me metí por un pasillito angosto y conseguí pasarlos y me comenzaron a hacer gestos obscenos con la mano. Pero si ustedes estaban bloqueando la calle, yo los podría haber atropellado. Risas. ¿Qué tal eso desde el punto de vista punitivo de la ley?
y cómo esta generación no tiene vergüenza, tampoco tienen sentido del honor. No tienen idea de lo que es el concepto de honor ni de su valor. Y con honor me refiero a la percepción que tienen los demás de tu excelencia, la manifestación de la excelencia. No tienen idea de ello. El afeminamiento se exhibe a desparpajo en esta generación. Los hombres no tienen ninguna inclinación a hacerse cargo de su condición, y de hecho creen que los roles de las mujeres son arbitrarios y no se aplican a ellos. Tampoco tienen pudor de hablar de sus experiencias o actividades sexuales, lo cual nos lleva a la generación Z. La generación Z es un nombre común en los Estados Unidos y otras naciones occidentales dado el grupo de personas nacidas entre la primera mitad de los 90 al presente, con la fecha más tardía comenzando en 1990. Esta es la generación que está completamente sumergida en la tecnología. Es la generación que funciona sin un código moral, doctrina religiosa o normas sociales coherentes. No tiene nada de esto. Incluso las generaciones X e Y tuvieron algo parecido, pues los padres podían llegar a mencionarlo en algún momento, pero esta generación no tuvo nada de esto. La generación Y sabe de los códigos morales por sus padres, pero no creen que se aplique a ellos. La generación Z no tiene absolutamente ninguna formación al respecto. No tienen concepto de lo que está bien o mal moralmente. La generación Z es la que ha sido enviado a las guarderías, donde no se les ha dado ningún entrenamiento moral. Esta es la razón por la que van al McDonald's y masacran gente con una AK-47 y no tienen ningún arrepentimiento. No los mueve ni tienen ningún código moral. A diferencia de las generaciones X e Y que han recibido azotes en el culo y han sido regañadas alguna vez cuando hicieron algo mal, no mucho, pero cada tanto, y se les informó por qué estaba mal, esta generación no ha recibido ninguna formación moral de ningún tipo. Si recibieron alguna formación, es acorde a lo que vemos hoy en general en la cultura, que va en términos más relacionados a cómo afectó eso al medio ambiente o si has herido los sentimientos de Dios. Bueno, primero que todo, Dios no tiene sentimientos, pero bueno, esta generación es la que creció sin brújula moral. Así que los mayores están llenos del espíritu de la depravación, como se puede ver en cualquier búsqueda de Internet. Los mayores de esta generación están involucrados en actividades sexuales que a las prostitutas de épocas pasadas se hubieran negado rotundamente fruto de una noción básica de decencia. Esta es la generación de la inversión o invertido, lo cual significa que en lo que usualmente se consideraba aceptable, el término moral no es utilizado por esta generación desde que la psicología se las ha arreglado para despreciarlo o removerlo. Es lo contrario de lo que la generación grandiosa consideraría aceptable. Todo, desde vivir juntos antes del matrimonio hasta ver los matrimonios del mismo sexo como algo normal, porque no entienden qué les molesta a otros de esto. Si se aman, ¿por qué no? Esto no presagia nada bueno, pues los miembros más jóvenes muestran los primeros signos de un espíritu que tomará mayor fuerza en la generación que están haciendo ahora, a la que llamo la sexta generación. Yo estimo que esta generación, cuyos integrantes son menores de 5 años y que continuarán haciendo durante la próxima década, es la sexta generación contada a partir de la generación perdida. Esta generación tendrá un espíritu que no se parece en nada al de ninguna otra. Los exorcistas saben que la introducción al ocultismo, satanismo, brujería y cosas del estilo casi siempre se consigue a través de la inmoralidad, especialmente las áreas relacionadas al sexto y noveno mandamiento, y esto es depravación. Una vez que una persona se ha consentido en esas áreas, los demonios comienzan a guiarlo por un camino de adoración a ellos, involucrándoles en actividades demoníacas como la brujería o satanismo. El lento descenso de la generación previa hacia la depravación repleta de una prolífica industria pornográfica lleva al espíritu del paganismo. Ya estamos viendo signos precursores de este espíritu. La exitosísima serie Harry Potter, que no llego a comprender porque no es una gran literatura, la saga de Crepúsculo y películas sobre vampiros y hombres lobo, esa es una de las cosas que noto, cómo la generación Z está apegada a estas series
y la vehemencia con la que los padres defienden la permisividad con que sus hijos leen estos libros y miran esas películas. La moralmente controvertida curiosidad se destapa frente al advenimiento de los programas de televisión y películas relacionados a la actividad paranormal y el aumento drástico de la práctica de la brujería que otros exorcistas han notado. Los teólogos y los santos han señalado durante siglos que la curiosidad es una de las principales puertas del ocultismo. La curiosidad no está siendo dirigida al hecho de simplemente querer aprender algo o estar interesado, sino que más bien indica un vicio intelectual en el que una persona busca un conocimiento que no es propicio, que no les conviene. Los padres de la Iglesia observan que el primer pecado de Eva fue la curiosidad, y los exorcistas han aprendido a través de experiencias repetidas que los niños y adultos que no reconducen su interés en las prácticas ocultas y cosas relacionadas a lo demoníaco pueden encontrarse siendo compañeros de ello. Pero no hay que confundirse. La trayectoria de la depravación moral y la curiosidad en temas ocultos resultará en que la próxima generación querrá o efectivamente llevará a cabo la adoración de otros dioses. Es lo que viene, es lo que ves. Signos precursores. Gente que te dice que adora a Horus, dios egipcio con minúscula por supuesto. Esta es la generación que va a lidiar con esto. Antes de terminar, estos espíritus son acumulativos, así que la generación que vendrá ahora tendrá indocilidad a través de la intemperancia, rechazo al sufrimiento, tendrán pereza y creerán que todo es un derecho, no tendrán sentido de la moral. Tendrán depravación también, que será parte de todo ello. Y lo que vemos como un fenómeno en Japón en el que la gente no está violando el sexto mandamiento, pero no por razones muy extrañas, no razones racionales. Comenzaremos a ver gente cambiando, pero que aunque no viole el sexto mandamiento estará metida en alguna otra cosa. Así que esta falta de comunicación de la generación perdida engendró el rechazo al sufrimiento. Y este rechazo al sufrimiento llevó al consentimiento de la siguiente generación, intemperancia e indocilidad, luego un espíritu de narcisismo, depravación, y ahora estamos encaminados al paganismo. ¿Qué nos dice todo esto? Esto no es solamente una predicación sobre una generación, es una predicación acerca de la vida interior de cada uno de nosotros. Si nosotros no abrazamos la cruz, si no estamos dispuestos a sufrir, nos disiparemos en todos los pecados que se puedan imaginar conectados a la falta de templanza. Es esa la naturaleza de la bestia. Pero para que no se depriman del todo, terminaremos con algunas buenas noticias. Cuando ves a los niños que están naciendo ahora en la sexta generación, ves que están comenzando a mostrar signos extraordinarios que no se han visto en casi 1000 años. Déjenme darles algunos ejemplos. Conozco a un niño que comenzó a meditar a los 5 años, por sí mismo. Simplemente comenzó a meditar. He visto a niños de apenas 7 y 8 años comenzar a ayunar por sí solos. Están comenzando con todas estas prácticas de austeridad por sí mismos. Y pueden sufrir fenomenalmente, y eso no los afecta. También ves que tienen una gracia particular cuando empiezan a detectar la veracidad de las doctrinas, y cuando se les propone algo contrario, sencillamente piensan que es espantoso. Dios está preparando un renacer católico. Lo puedes ver. La gracia está ahí, está asomando, pero tendremos que atravesar algo bastante feo antes de llegar hasta allí. Eso es lo que pienso. ¿Alguna pregunta? A continuación, preguntas del público. Pregunta primera. En referencia al vicio de la curiosidad, el resto de la pregunta es inaudible. El padre Ripperger contesta: bueno, la definición de curiosidad es la búsqueda de conocimiento que no es conveniente para el propio estado de vida. Y con estado de vida se refiere a que si estás casado, no deberías estar buscando cosas en internet que son contrarias al sexto y noveno mandamientos, porque esa es una búsqueda de conocimiento que no es de tu incumbencia, o buscando conocimiento sobre lo oculto. Veamos lo que dice este libro de brujería, veamos si esto de la Ouija funciona, cosas del estilo. Como cristiano, estas cosas no son buenas para tu estado. No deberías involucrarte en ese tipo de cosas.
Pregunta 2. Tengo curiosidad. Interrumpe el padre Ripperger diciendo: lo siento, risas. Pregunta 2. Viendo los debates políticos anoche, de los que pude aguantar media hora, me pregunto qué tan rápido nos hemos hundido al punto de que como nación estamos aceptando a esta gente como posibilidad, porque no tienen decoro o dignidad. Es el comportamiento más infantil que he visto, y sin embargo tienen toda esa audiencia ovacionándoles y adorándoles. Da miedo. Padre Ripperger: sí, esto es un signo de falta de templanza, intemperancia. A la gente le gusta porque consiente sus apetitos, quieren ver cómo se dan palizas. Algunos están hartos del gobierno y quieren algo ordenado, ¿sabes? Los filósofos han sido muy claros desde que Platón y Aristóteles observaron que la democracia solo puede sobrevivir si la gente es virtuosa. Si no es así, implosiona también. Primero se transforma en demagogia, que es lo que vimos con los Clinton, Obama y cosas del estilo. Pero luego lleva a la tiranía, y eso es lo que viene para este país. Lo pondré de esta manera. Los filósofos han notado que no ha habido una sola democracia en toda la historia del mundo que no haya terminado en tiranía. Así que, si no somos virtuosos, eso es lo que obtendremos. La gente que tenemos arriba es un reflejo de lo que somos. Son un reflejo de nuestra cultura. Esto se pondrá más feo. Pregunta 3. Usted mencionó la meditación y el ayuno. ¿Puede indicarnos cosas que nos ayudarán a salir de la influencia de estos espíritus? Padre Ripperger: bueno, tienes que contrarrestarlos. Lo primero es que tienes que estar dispuesto a sufrir. La mayoría de la gente se frena y se convierte en mediocre en relación a su vida espiritual, sencillamente porque no están dispuestos a sufrir el proceso de arrancar sus imperfecciones y defectos. Eso es lo primero. Y luego, cuando estás dispuesto a sufrir, tienes que empezar a lidiar con la intemperancia, es decir, falta de templanza, que quiere decir que tendrás que dejar las cosas con las que te consientes regularmente y ganar dominio. Como dice San Pablo: someto a mi cuerpo. La docilidad vendrá sola. La gente que está dispuesta a sufrir tenderá a buscar activamente a gente que las guíe para lograr eso. No serán narcisistas porque estarán dispuestos a sufrir. Es decir, si estás dispuesto a sufrir, no puedes ser narcisista, a menos que tengas una visión retorcida del sufrimiento. Eso es enfermedad mental. Pero si estás dispuesto a sufrir por las virtudes que engendra en ti, no serás narcisista. Y no descenderás a la depravación, y definitivamente no te involucrarás en cosas que tengan que ver con los demonios. Los demonios siempre nos engañan a través de la concupiscencia, que es el deseo de placer. Así trabajan con nosotros. Pero si tienes esa disposición a sufrir, rápidamente te separarás de todas esas cosas. Pregunta 4. Esta no es la primera vez que escucho hablar acerca de la manifestación de grandes gracias con los niños que están naciendo ahora. Me pregunto, ¿qué haces si tienes un niño que tiene estas inclinaciones y tú tienes que guiarlos de algún modo? Padre Ripperger: creo que lo que tienes que hacer si tienes un niño así es hablar con un sacerdote conocido y preguntarle qué tienen que hacer, porque es importante recordar que por alguna extraña razón los niños parecen estar moderándose a sí mismos. Usualmente puede ocurrir que cuando los niños empiezan a hacer cosas del estilo, pueden perder un poco la moderación, pero no. Lo importante sería estar observando y asegurándose de que las penitencias y mortificaciones son apropiadas para su estado, la edad que tienen, y si pueden manejarlos apropiadamente. Y también estar atentos a que estas prácticas no afecten su caridad. Así que básicamente asegurarse de que lo que hacen es moderado, acorde a su edad, y no impactando alguna otra virtud. Pero si es algo extraordinario, hablar con un sacerdote y explicarle: mi hijo tiene 5 años y está meditando, ¿qué puedo hacer? Lo cual ha ocurrido. Pregunta 5. Estoy un poco sorprendido ante lo que está diciendo, porque antes de escucharlo a usted, me encontré con alguien que me preguntó qué haría esta tarde, y le dije que iría a misa y lo escucharía dar esta charla, y me pidió que le pregunte: ¿por qué hoy hay tantos jóvenes conviviendo y teniendo hijos fuera del matrimonio y no tienen ninguna inquietud al respecto? Padre Ripperger: no la tienen, y esa es la razón.
Es una acumulación de espíritus generacionales, falta de formación moral en última instancia. Los padres saben esto y los sacerdotes cuando están ayudando a la gente a formarse. Hay un montón de sufrimiento involucrado en este proceso, porque cuando tienes que darle nalgadas a tu hijo, tienes que ser firme y requiere negarse a uno mismo. Un montón de padres no quiere hacerlo y para ello ponen a sus hijos frente al televisor. Una cosa interesante. Estoy esperando a una psicóloga que escribirá un artículo al respecto, pues ella se preguntaba si la gente que lleva a cabo masacres y tiroteos en Estados Unidos tienen un elemento en común, y encontró que sí, la guardería. La Iglesia ha sabido durante siglos que el período primario de formación para un niño es entre los 2 y los 6 años, que es cuando las asociaciones entre lo malo y lo bueno se consolidan. No lo entienden totalmente, pero es cuando la formación moral primaria ocurre. Los que van a la guardería no reciben esta formación moral. De hecho, muchas veces las guarderías son traumáticas para los niños porque los dejan ahí sus padres, otros niños los golpean, nadie les presta atención o no están recibiendo afecto de sus padres. Los niños no están recibiendo el cuidado psicológico apropiado y están teniendo lo que se conoce como desorden afectivo, que es la incapacidad para conectar emocionalmente con los demás, y por eso son capaces de matarlas y no tener ningún tipo de compunción al respecto. Para ellos es solo parte del videojuego. Pregunta sexta. Tengo un amigo que ha tenido problemas severos para creer en Dios en esta generación, pues se pregunta cómo su vida puede ser tan mala. ¿Dónde está? ¿Hay algo que pueda decirle? Padre Ripperger. El sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas es principalmente para que seamos mejores, pero eso es más difícil de ver en la juventud, porque no vemos el sentido. Pero de hecho es nuestro modo de relacionarnos con eso. Así que yo le diría, mira, si tú lo llevas correctamente, puede ser para tu mejoría. De hecho, puedes elevarte por sobre todo esto y convertirte en una persona mejor. Y en cuanto a por qué Dios lo permite, ¿sabes? Me lo pregunta la gente que está poseída. ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Y yo les pregunto, ¿te estás volviendo más santo? Sí. ¿Te has mantenido sin pecado mortal consistentemente? Sí. ¿Estás dominando el pecado venial? Sí, en su mayoría. ¿Estás arrancando tus defectos aunque tienes a este tipo encima? Sí. Pues esta es la razón por la que Dios lo permite. Así que es a través de esta molienda, de las dificultades que son capaces de alcanzar este nivel de virtud y perfección. Lo importante es no abandonar, no achicarse. Decir, ¿qué virtud necesito? ¿Qué me está pidiendo Dios en este caso? Es la doctrina de los santos desde los comienzos de la Iglesia que el nivel de sufrimiento que soportas es directamente proporcional al nivel de santidad que Dios quiere que alcances. Así que si sufres un montón, es que te está llamando a una gran intimidad con Él, que a otros no. Irónicamente es una señal de su amor. Esa es nuestra mirada sobre esto. Como seres humanos de naturaleza caída, no queremos sufrir y no podemos ver cómo Dios es parte de eso, pero de hecho Él está siempre de por medio. Yo le digo a la gente, mira, si quieres estar más cerca de Cristo, tienes que acercarte a la cruz. Pregunta séptima. En relación a lo que dijo, tenemos muchas maneras de evitar el sufrimiento en nuestra cultura actual, y en general son la norma. Los analgésicos y todas estas otras cosas para evitar tener todos estos dolores propios de la vida. ¿Deberíamos rechazar estas cosas y no tratar de hacer las cosas más fáciles? ¿O cuál debería ser nuestra actitud hacia esto? Padre Ripperger, depende de si es bueno para ti a nivel espiritual. En otras palabras, deberíamos estar dispuestos a sufrir para mejorar espiritualmente, pero hay sufrimientos que no deberías tolerar. Por ejemplo, si estás siendo atacado por un demonio, no tienes por qué aceptar eso. Dale una paliza. Hay ciertas cruces temporales que Cristo tiene para nosotros que tenemos que descargarnos y otras son de por vida. Pero tenemos que usar y aceptar esas cruces cuando vienen. Pero si están conectadas con alguna imperfección moral o si están afectando mucho a otra gente, tenemos que encarar eso externamente y tratar de librarnos de ello. Es decir, tenemos una obligación de tratar de mejorar la situación de los demás,
teniendo cuidado de no hacer demasiado fácil la vida de los demás. Mi padre decía, tienes que criar a un hombre con durezas. Y lo que quería decir es que no puedes darle todo lo que quiere. Tienes que hacerlo trabajar por lo que quiere. Tienes que darle responsabilidades, que es irónicamente las dos formas de ganar masculinidad. Esa voluntad de abrazar el sufrimiento y tomar responsabilidad, esos son dos pilares fundamentales y es lo que tenemos que engendrar en la gente. Pregunta octava. En relación al tema del paganismo, siento que estoy rodeada de gente escéptica, nihilista. ¿Cómo ve usted el cambio de este ateísmo al paganismo? Padre Ripperger, usualmente hay un punto bisagra en la vida de la gente en la que se tienen que preguntar, ¿es esto todo lo que hay? Tiene que haber algo más allá. El asunto es que el cinismo y el escepticismo son contradictorios, porque si eres escéptico, deberías ser escéptico de tu propio escepticismo. Cuando somos críticos con algo, queremos entender exactamente qué es. Hay un cierto tipo de escepticismo, pero un juicio crítico tiene la finalidad de excluir todo lo que sea una tontería. Pero lo que ocurre en esta generación y lo que es triste, y no lo he incluido y debería haberlo hecho, que esa generación un poco más vieja, no ustedes que han sido probablemente homeschoolers o han sido educados en otro tipo de ambiente más beneficioso, pero estos niños fueron educados en un sistema educativo comunista, socialista, materialista. Esta es la razón por la que ves que no tienen problema con Bernie Sanders, que es un socialista declarado. ¿Qué es lo malo del socialismo? Es que les han enseñado todas estas cosas buenas del socialismo y no entienden cómo funcionan las cosas, así que creo que hay dos partes de esto. Uno de los beneficios de que tu generación no reciba ninguna formación significa que si no se han hecho completamente cínicos, están abiertos a algún tipo de formación intelectual. Puedes decir, pero espera, ¿qué hay sobre esto y esto otro? Los puedes guiar y lo más probable es que sean dóciles al menos al nivel intelectual. Cuando tratas asuntos morales puedes tener algún problema, pero a nivel intelectual, si tienes buenos argumentos, muchos de ellos se dan cuenta de que tiene sentido. Pregunta novena. Esto que usted menciona acerca de un renacer católico, me pregunto si se puede hablar de virtudes generacionales de la misma manera que hablamos de espíritus generacionales. Padre Ripperger, en un cierto sentido, ciertos ángeles fueron creados para alentar ciertas virtudes en los seres humanos. Entonces, cuando los padres llevan vidas particularmente virtuosas, no es solamente un entrenamiento, sino que también han tenido la asistencia de estos ángeles, y los santos también. Esto ayudará a los niños si el niño abraza esta vida. Pasará a ellos también. Tendrán que construir esa virtud por sí mismos, pero tienes razón, y lo ves en las familias. Hay familias que tienen una cierta grandeza, una cierta magnanimidad o habilidad para sufrir. Algunos de ellos tienen un nivel de humildad fenomenal. Sí, creo que es cierto, y espero ver más de eso. Risas. Pregunta décima. Hablaba sobre padres ofreciendo oraciones para ayudar con espíritus generacionales y tengo dos preguntas. Primero, ¿dónde están esas oraciones? Segundo, supongo que tienes que tener autoridad sobre el niño. En los casos de adopción, el Estado te da autoridad sobre el niño, pero no es este tipo de autoridad. Padre Ripperger, hasta que los adoptas. Cuando tienes custodia legal, entonces tienes autoridad para hacerlo. Te puedo enviar las oraciones por correo electrónico. Pregunta undécima. Mi padre ha sido masón de grado 33. ¿Tengo que decir las oraciones frente a mi familia? Padre Ripperger, con la masonería tienes que decir un conjunto específico de oraciones para romper la maldición masónica que te puedo enviar para que esas cosas generacionales no pasen a tu familia. Si toda tu familia puede decirlas, especialmente si hay adolescentes, es mejor porque es menos probable que se vean afectadas por esas cosas. Pregunta duodécima. Usted habló de que cada generación tiene una misión específica. Entonces, ¿cuál cree que es la misión de la generación Z y qué parte tenemos nosotros? Padre Ripperger, la manera más fácil de darse cuenta de esto es preguntándose cuál es el espíritu de esa generación, de la generación Z, y es depravación. Así que esa generación está llamada a la excelencia en la castidad para restaurar la castidad perdida por la generación hippie. Lo cual es interesante porque algunas personas de tu generación han mantenido admirablemente su virginidad durante muchas etapas de su vida a pesar de todo.
De hecho, celebré un matrimonio en California con estas características. Así que creo que está ahí. Es solo cuestión de aceptarlo y trabajarlo, pero tienes que tener la voluntad de sufrir y de abrazar la cruz. ¿Terminamos aquí o estaremos toda la noche? Risas. Bendición del Padre. Si has llegado hasta aquí, te ruego encarecidamente que recemos 3 Ave Marías por los sacerdotes, siendo la primera oración del Ave María por el Padre Ripperger, para que la Virgen María, en especial en su vocación de Nuestra Señora de los Dolores, le guarde y le proteja de todo mal y le siga iluminando, dando fuerzas y constancia en el bien. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. A continuación voy a rezar la oración para remover los espíritus generacionales del Padre Chad Ripperger. Señor Jesucristo, Hijo encarnado de Dios Padre, tú que quien has escogido entrar en la historia de la humanidad siendo llevado en el vientre de tu Santísima Madre María, concédeme, te ruego, que ninguno de los demonios que hayan podido ser introducidos en mi línea generacional por alguno de mis ancestros sean bloqueados de pasar a las siguientes generaciones. Te pido que, si el espíritu del mal entró en la línea generacional por el pecado de uno o más de mis ancestros, que tú perdones el castigo temporal debido a sus pecados y nos libres de la presencia del demonio en nuestras vidas. Santísima Virgen, te pedimos que ofrezcas el precioso cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu Hijo a Dios Padre en reparación de los pecados de esos ancestros que pudieron haber introducido cualquier espíritu del mal en mi línea generacional, como también cualesquiera pecados subsecuentes que pueden haber resultado de los espíritus malignos afectando a aquellos en la línea generacional. Si algún espíritu maligno ha sido introducido en mi línea generacional como resultado de una maldición o maleficio hecho por alguien fuera de mi familia, yo te pido que me des la gracia de perdonarlos de todo corazón y te pido, Jesús, que rompas la maldición o el maleficio si es que sigue en su lugar. Dios Padre, los perdono por cualquiera de los efectos de su pecado que hayan cometido contra mi línea familiar y por cualquier daño que pueda haber causado. Jesús, te pido que me perdones de cualquier pecado que pueda ser el resultado de cualquier espíritu generacional en mi familia y te pido que bloquees cualquier poder que los espíritus malignos puedan haber ganado en mi línea generacional como resultado de mi propio pecado. Curar cualquier daño en la vida de los miembros de mi familia como resultado del espíritu generacional. Yo ato y completamente rechazo con todas las fuerzas de mi voluntad cualquier pecado o defecto espiritual mío, así como cualquier tentación, atractivo o poder que cualquier espíritu generacional pueda tener sobre mí como resultado de mi pecado o el pecado de cualquier otra persona. Esto lo hago en los santos nombres de Jesús y María, y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consejo del Padre Ripperger. Es altamente recomendable que uno ore a Nuestra Señora de los Dolores para pedirle que revele cuál es la naturaleza del espíritu generacional y cómo pudieron haber entrado en la línea generacional, para que específicamente se puedan rezar las oraciones de ataduras propias contra estos y puedas desarrollar las virtudes para combatirlos. También es saludable hacer misas ofrecidas en reparación por cualquier pecado que pueda ser la causa del espíritu generacional, así como por la curación de los miembros que puedan estar todavía sufriendo los efectos del espíritu maligno
y por el reposo de cualquiera de las almas del purgatorio que todavía pueden estar allí como resultado de los pecados que ellos cometieron por mandato del espíritu maligno. Terminamos con las alabanzas divinas. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su santa Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Benedictus Deus, benedictus nomen sanctum eius, benedictus Jesus Christus, verus Deus et verus homo, benedictum nomen Jesu, benedictum cor eius sacratissimum, benedictus sanguis eius preciosissimus, benedictus eius in sanctissimo altari sacramento, benedictus sanctus Spiritus Paraclitus, benedicta excelsa Mater Dei Maria Sanctissima, benedicta sancta eius et immaculata conceptio, benedicta eius gloriosa Assuntio, benedictum nomen Mariae Virginis et Matris, benedictus sanctus Joseph, eius castissimus sponsus, benedictus Deus in angelis suis et in sanctis suis. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.